orgánico podría ser el siguiente. Aportar en enero, a lo largo de enero, principios de febrero, como muy tarde, si es posible, unas 4 toneladas por hectárea de compost, por ejemplo, de compost de este que hablábamos de Cogersa. De esto se podría complementar con unos 500 kilos por hectárea, por ejemplo, de Fénix. A nivel de el compost aportado de esas 4 toneladas representarían aproximadamente unas 56 unidades de nitrógeno, unas 20 de fósforo y unas 48 de potasio. A nivel del nitrógeno, si es el primer año, pues tenemos que pensar que igual más bien sería el 30 y pico unidades, dado que solamente se liberaría el 50%. En el caso del Fénix, estaríamos hablando con esa cantidad de otras 30 unidades de nitrógeno, unas 40 de fósforo y unas 75 de potasio, con lo cual el total aportado sería 86, si es el primer año que se aporta compost, pues estaríamos hablando de 58 unidades, fósforo del orden de 50 y 60, si es el primer año 50 y 123 de potasio, que estaríamos dentro más o menos de la restitución teórica necesaria a hacer anualmente. Otro ejemplo sería aportar solamente Fénix. Aportando 1.000 kilos por hectárea de Fénix, pues más o menos estaríamos en esas necesidades teóricas. Y otro tercer ejemplo, por ejemplo, sería aportando 200 kilogramos por hectárea de Tomascali y, por ejemplo, en enero, y un complemento después en marzo, por ejemplo, de Agrimartín. Bueno, son ejemplos teóricos. También, por ejemplo, con humus de lombriz, probablemente pues sería pues esas 4 toneladas que hablábamos antes del compost, aunque los productores de ese humus de lombriz que hacen en Grau, pues ellos incluso plantean que con 2 toneladas por hectárea serían suficientes. Pero bueno, es cuestiones que habría que ir comprobando y demás. A nivel de abono agroquímico, vamos a poner algún ejemplo también de abono agroquímico. Por ejemplo, el aporte de fósforo se podría hacer con superfato de cal, el de potasio con sulfato potásico, o también podríamos utilizar en su lugar un abono complejo como es el 9-18-27 o un producto como el que pues recomienda Acomasi, que es el fértil manzano, que tiene una riqueza de 10, 12, 18, es decir, 10 de nitrógeno, 12 de fósforo y 18 de potasio, más 2,3 de calcio o 2,3 de magnesio y además también un 8% de materia orgánica. Es un producto que está fabricando Fertiberia para esta agrupación de productores. También tenemos el nitrato amónico cálcico como un complemento nitrogenado, por ejemplo, para aportar a principios de primavera. Bueno, un ejemplo que pudiéramos comentar sería que es antes de la floración, por ejemplo, aportar unos 400 kilogramos por hectárea de 9-18-27, con lo cual estaríamos aportando 36 unidades de nitrógeno, 72 de fósforo y 108 de potasio. Y si aportamos después de la floración y en función también del cuajado unos 100 kilogramos por hectárea de nitrato amónico cálcico, pues estaríamos aportando otros 26 unidades de nitrógeno, con lo cual, y es muy importante porque en el caso del abono químico, el nitrógeno aportado químicamente, como es más rápidamente asimilable, digamos, más rápidamente absorbido por las plantas, y también es más lavable porque es más soluble en agua, y si hay lluvias importantes se puede lavar, se recomienda que sea un aporte fraccionado. En definitiva, por ese motivo planteamos una parte que se haga antes de la floración y otra después de la floración para evitar las pérdidas de nitrógeno al medio ambiente, es decir, a las aguas freáticas. Bien, pues esto sería un ejemplo, y otro ejemplo, por ejemplo, sería aportando unos 600 kilos por hectárea de fertimanzano, con lo cual estaríamos aportando también poco más o menos lo mismo que en el ejemplo anterior, unas 60 unidades de nitrógeno, unas 72 de fósforo y 108 de potasio.
Bueno, la zona de aplicación de los abonos sería en la zona, bueno, esto es un árbol muy joven, un árbol recién plantado, incluso aquí, bueno, todavía podríamos decir que con relación al tronco todavía incluso podría estar un poquito más separado. Bueno, y esto ya es un árbol un poco más adulto. Aquí ya veis que la separación es un poco mayor y aquí es en la franja, en una plantación en eje, donde veis las bandas de localización. Bueno, voy a dar paso a continuación a Marcos Miñarro, que os va a hablar de mantenimiento de líneas y calles y de protección fitosanitaria, para a continuación después ya hablar yo de nuevo sobre algunas actuaciones específicas en nuevas plantaciones.